Bienvenidos al podcast de líderes mexicanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de estrategia digital de líderes y esta es la entrega número 2 del podcast de líderes en la que les voy a contar algunas anécdotas que pues han tenido éxito a lo largo de la historia de líderes. Les cuento que allá por los 80s, 90s había una serie de televisión llamada Murphy Brown que trataba de la vida de Murphy Brown. Era un sitcom situado en una redacción de un programa noticioso semanal. Se llamaba FYI, el programa ficticio donde la anchorwoman era Murphy Brown. Y en este programa había un veterano, un periodista veterano, de esos de la vieja guardia, tipo lo que vendría siendo Clark Kent, ya saben, con el sombrero y la gabardina y la quijada cuadrada, que el personaje se llama Jim Dial, interpretado por Charles Kimberg, y era un periodista de la vieja guardia que había cubierto cualquier cantidad de campañas presidenciales en Estados Unidos, cualquier cantidad de primarias, guerras, todo lo que puede desear un periodista, y él ya estaba establecido, ya nada más daba las noticias en la televisión y hablaba mucho por teléfono para conseguir con sus fuentes información que sirviera a FYI. Total, este personaje, a la menor provocación, se lanzaba a contar alguna anécdota de alguna campaña, alguna guerra, alguna toma de rehenes, algún rescate de rehenes, lo que fuera. Ese es un poquito lo que de repente es este podcast de las anécdotas que no solamente un servidor, sino la editora en jefe, mi jefa Ivonne Bacha, o la editora adjunta Marcela Ramos, o cualquiera del gran equipo que conforma Líderes Mexicanos, e incluyendo los fundadores, Jorge y Raúl Ferráez, que alguna vez los voy a traer a este micrófono a contar también sus anécdotas. Pues eso es lo que somos, tenemos un montón de anécdotas. De repente sí, en el aspecto social, cuando estamos lejos de nuestro papel de entrevistadores, nos pasan dos cosas. O empezamos a hacer muchas preguntas, o sea, entrevistar a nuestros amigos, o empezamos a contar anécdotas que tienen que ver con el trabajo. Y dicho esto, me voy a lanzar. Las primeras anécdotas que vienen a mi mente las publicamos en el aniversario, a debe ser 20 o 15, era una preciosa portada toda azul que decía nuestras mejores entrevistas, que viene un resumen de lo que nos habían dicho líderes como Hugo Sánchez, como Carlos Slim, como Enrique Arturo Dimec, no sé, incluso el rey de España, el anterior rey de España. En este número no nada más venían los resúmenes de estas grandes entrevistas, sino en algunas, las que venían al caso, la anécdota detrás de la entrevista, que es de repente lo que les digo que contamos un poquito como Jim Dial, este personaje veterano que no viejo del periodismo. Y nosotros, bueno, somos más veteranos que viejos en esto del periodismo. La revista, como les conté en la entrega pasada, ya tiene casi 30 años, entonces tenemos muchas cosas que contar. Y de este ejemplar que tuvo mucho éxito, sobre todo por estas pequeñas anécdotas, me acuerdo de la que cuentan Raúl y Jorge de cuando entrevistaron al rey Carlos de España, al papá del actual rey Felipe, porque la anécdota que cuentan alrededor de esta gran entrevista tiene que ver más con el taxista que los llevó que con la entrevista del rey, de la cual, por cierto, yo no he escuchado absolutamente nada. Ahí está escrita, pero no he escuchado absolutamente nada de esta audiencia que tuvieron con el rey de España. Porque la anécdota que les encanta contar es que se suben al taxi y le dicen al taxi que van a Zarzuela, y el taxista, un poco indignado, escuchando el acento mexicano de estos dos, bueno, de estos tres, porque Alejandro Gamboa, el fotógrafo, venía también en el paquete, se vuelve enojado y les dice, oigan, ese no es un sitio turístico, ustedes quieren ir a esa Palacio Real, en Zarzuela está el rey, y ahí no es para turistas. No, queremos ir a Zarzuela, tenemos una cita. No, sí, no, sí, no, sí. Bueno, ¿a quién van a ver?
tenemos una cita con el rey. Silencio de parte del taxista que no daba crédito, que los llevó, que quería ver, que él quería vivir la experiencia de líderes mexicanos, de ir y de repente que te abran las puertas que siempre has visto cerradas, de repente dicen sus nombres, Jorge y Raúl Ferráez, venimos a ver a su majestad, se abren las puertas y pasa el taxi. Y el taxista estaba emocionadísimo, los quiso esperar ahí a que salieran y ya quería que acabara el día para llegar a casa y contarle a su esposa que había llevado a 3 mexicanos a una audiencia con su majestad. Por cierto, en este mismo viaje a España, realizado, sí, para entrevistar a líderes mexicanos en Europa, hubo una gira por Europa que realizaron los Ferraes en los años 90, pues había un mexicano que le estaba, como se dice ahora, rompiendo en la Liga Española de Fútbol. Hugo Sánchez era el delantero centro del Real Madrid Fútbol Club y era un muy buen centro delantero. Tenía ya en su haber varios pichichis y estaba entrando un poquito a la recta final de su carrera cuando era una figura más grande que la vida. Y un lío realmente entablar comunicación con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es un personaje que tiene dos facetas. Es un sujeto o terriblemente difícil o es un sujeto encantador. Como que no hay algo a la mitad. Y en este primer encuentro, primero tuvieron que pelear contra el Hugo Sánchez difícil, que no les contestaba el teléfono, que les había dicho que sí, pero no les dijo cuándo la entrevista. Se lanzaron a España, se lanzaron a Europa porque estaban otras entrevistas, entre ellas las del Rey. Tuvieron una entrevista en Francia con Fernando del Paso, una gran entrevista con este gran escritor que estaba en Francia siendo cónsul, me parece, y era una de las voces de esta estación de radio que es más grande que todo para un servidor, que es Radio Francia Internacional. En fin, se lanzaron sin tener una cita concordada con Hugo Sánchez, estuvieron hable y hable hasta que de repente toma el teléfono, coge el teléfono, como se dice allá, y les dice, pues vénganse al entrenamiento y ya veremos si sí o si no. Es algo curioso que hacen los futbolistas, tienen mucho esto de ven y aquí te digo si estoy de humor o no. Nos pasó con el Piojo Herrera alguna vez cuando entrenaba al Atlante y nos pasó con Cuauhtémoc Blanco cuando estaba en la selección y estos dos decidieron que no. Al final ya estábamos ahí, pues no. En fin, con Hugo Sánchez van al entrenamiento del Real Madrid, ya sabrán. Michel Butragueño, sí, Michel, el que entrena ahora Pumas. Butragueño, la quinta del buitre, un Real Madrid que lo ganaba todo, menos la Champions en aquella época. Y llegan los Ferraes con Gamboa y Hugo Osco, difícil, les dice que nada más quiere hablar con el fotógrafo. Y pues ni modo esperar y a desear que Gamboa sea lo suficientemente encantador para convencer a Hugo de que vale la pena, que con las fotos que les va a sacar, tiene que estar acompañado de una gran entrevista. Total, después de un rato regresa Gamboa, pues que sí, que en la tarde, que en tal restaurante, un restaurancito por el centro de Madrid, y pues ni modo. Ahí van al restaurancito, en el centro de Madrid, llega Hugo Sánchez en un Corvette negro recién pulido, impresionante, como estrella de rock o como estrella de fútbol, como estrella del Madrid, más bien, dejémoslo ahí, como estrella del Madrid, que era Hugo Sánchez. Llega, se sienta un poco osco al principio y después se suelta y cuenta cuando era muy chiquito, que estaba su papá con sus primos, con sus cuates y demás, y que lo manda a llamar, lo arrastra a la mesa y le dice, ¿saben quién es este niño? Pues, tu hijo. No, es el jugador más grande que va a tener México. Y Hugo se la creyó y Hugo llegó a hacer eso que dijo su papá que iba a hacer. Con muchísimas dificultades, nos contó cuando no lo metían en el Atlético de Madrid y él se metía al baño de su compañero que le había dado posada porque él no tenía dónde vivir a llorar. En fin, una historia que luego ha contado muchísimas veces. Esto cuando era
la gran estrella del Real Madrid. No podemos decir que la mayor estrella de ese Real Madrid, porque era una pléyade de estrellas. Y obviamente los españoles le hacían más caso a su buitre y a su Michel, pero la gente en la calle se refería a él como Huguito por tantos títulos que les había ayudado a conseguir. Total, acaba la entrevista que se alargó más de 2 horas y le dicen los Ferrari, ya sintiéndose con un cuate, porque el tipo estaba en su fase de encantador. Oye, pues queremos hacer otras fotitos aquí afuera. Hugo, claro que sí. Venga, vamos. Y se sale y quiere posar con el coche para que se vea esto de Estrella del Madrid. Y la gente se empieza a detener y a detener y a detener. Y según yo es la única vez en que alguien que estamos entrevistando para el tráfico, porque eso es lo que hizo Hugo Sánchez en Madrid, un mexicano que con su sola presencia paró el tráfico en el centro de Madrid, porque todo el mundo quería ver a quién estaban tomando fotos y ya que lo veían se detenían porque wow, no era cualquier persona, sino era Huguito, el 9, el pentapichichi de aquella quinta del buitre. No sé si fue en esta misma gira o en una posterior Europa, donde fueron los Ferraes a Varsovia a entrevistar al presidente de Polonia, un sujeto que ayudó como pocos a tirar el muro de hierro que dividía a Europa, al mundo en realidad. Lech Walesa, que era cuando empezó, era un obrero, un electricista que dirigía un sindicato llamado Solidaridad, puso un poquito de moda la palabra. Y les cuento antes que esto que Líderes no se pudo registrar la revista como Líderes por cosas que hay en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y de las marcas registradas. Y entonces había que ponerle un apellido a Líderes y Líderes se terminó llamando lo que es hasta ahora, 30 años después, Líderes Mexicanos. Pero la idea era Líderes nada más. Luego nos casamos mucho con esto de Líderes Mexicanos porque nos sentimos orgullosos del liderazgo que hay en México. Pero entonces había que salir y salieron al rey de España, como les decía, hay una gran entrevista en la punta del caramba para entrevistar al Dalai Lama y en Varsovia, Polonia, recién caído el muro con Lech Walesa. La anécdota que cuentan, por cierto, no es tanto de Lech Walesa, que les habían prometido a los Ferraes una entrevista exclusiva y cuando llegan hay otro medio ahí, una agencia, si no mal recuerdo, de noticias, que también estaba ahí, y entre los dos, pues medio pudieron hacer la entrevista, que al final con la redacción, con lo que dijo, salió perfectamente bien, pero lo que no vieron los Ferraes por estar haciendo la entrevista era la pelea que tenía Alejandro Gamboa, el fotógrafo de líderes mexicanos, el único entonces, que tenía con el fotógrafo de la agencia o de la otra revista o lo que fuera, por el único contacto que había en esa oficina que la necesitaba para sus flashes. Y cuando termina la entrevista y le dicen a Valesa que ya es tiempo de la foto, resulta que no hay más tiempo para una foto. Y eso obviamente para que tenga el flash y tenga el set montado. Y era para que el que hubiera ganado esa pequeña batalla librada en Varsovia por el único contacto en la oficina de Lech Walesa, que fue Alejandro Gamboa, que ganó ese round, la batalla y la guerra ese momento. Y gracias a ellos en nuestro Instagram pueden buscar la foto de Lech Walesa que les quedó de estadista, como es el político obrero polaco. Algunas de las anécdotas también tienen que ver con lo que nos contaron los entrevistados, los líderes. Ahorita, porque hablé de Hugo Sánchez, me acordé de mi primera entrevista con Andrés Fassi, que era entonces director deportivo del Club Pachuca. Con el grupo Pachuca, fundado por Jesús Martínez, tenemos venturosamente una relación muy cercana. Jesús, prometo traérselos a estos micrófonos. Es un tipazo, nos ha dado unas entrevistas divertidísimas y no, porque el grupo Pachuca tiene una parte, no quiero llamarla oscura, pero tiene su grado de oscuridad y sobre todo de tristeza, porque sobre todo en los primeros años tuvieron unos tropiezos deportivos
muy complicados para el ánimo del grupo y luego un par de pérdidas irreemplazables porque la gente se les murió. Y por eso, por ejemplo, cuando hace algunos años se muere el que fuera su portero símbolo, Miguel Calero, les pegó en lo hondo de un grupo que es profundamente humano, profundamente... Hay una hermandad allá adentro muy extraña y muy bonita de sentir. Y la cosa es que entrevistando a Andrés Fassi, la primera vez fuimos a hacer un especial de Grupo Pachuca porque se inauguraba o el nuevo estadio o la nueva universidad o el nuevo centro de alto rendimiento o la clínica o no sé, porque cada que vamos a Pachuca hay un algo nuevo, parte del Grupo Pachuca. Total, fuimos, entrevistamos a muchas personas, a Jesús, a sus hijos, a Jesús Chico, que ahora trae a León, a la hija, a Gabriela, la doctora, la grande, que está encargada de la universidad, la rectora de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Y al último en ese día fue Andrés Fassi. Estábamos en la recepción esperándolo, ya eran como las 8:30 de la noche. Ya era muy tarde y sabíamos que se tenía que ir al otro día. No iba a estar para la gran foto grupal que habíamos planeado. Y lo escuchamos pegar unos gritos impresionantes porque estaba tratando de negociar la venta, la compra o el préstamo de algún futbolista y le ganó la pasión. Y caray, grita muy feo Andrés Fassi que estaba muy enojado. Entonces Jesús Díaz, que era el fotógrafo que me acompañaba en aquella ocasión, y yo nada más nos volteamos a ver como pues a esto nos dedicamos y a ponerle buena cara y entrar sonriendo, agradeciendo el tiempo que nos daba Andrés Fasis antes de irse de viaje, creo que para buscar algunos patrocinios. Entramos, afortunadamente, Fasi, que estaba todo colorado, tomó aire, sacó el aire, sacó una sonrisa encantadora y nos relajó a todos, incluso a la gente del grupo Pachuca, que ha de haber tenido más miedo de que nosotros porque ellos sí lo conocen. Total, empieza la entrevista y llega el punto donde Andrés Fassi habla de la pérdida de los grandes símbolos del Pachuca y del accidente en el que perdieron a todo su equipo de segunda división. Y cuando está hablando de estas cosas, se le llevan los ojos de lágrimas, se le quiebra la voz y apenas si pudo continuar con la entrevista. Hay una parte muy difícil donde de repente pues, yo también me quedo callado porque ya me ganó también el sentimiento. Y caray, en un espacio de 10 minutos o menos había pasado de la total ira al total llanto, al sentimiento, diciéndonos que ese grupo además se forjó en la desgracia y tiene razón. La otra entrevista que tengo en el script para el día de hoy es la de Joe Ramírez. Joe Ramírez, Joaquín Ramírez se llama, un chilango de la Narvarte que terminó en Europa. Se fue a Europa persiguiendo, o más bien siguiendo las aventuras de los hermanos Rodríguez, los corredores que hicieron una etapa en los 60 impresionante para el automovilismo nacional. Logró alguno de ellos estar en la Fórmula 1. Entran con Joe Ramírez como mecánico, como miembro del staff de un equipo de Fórmula 1. Suceden las desgracias, pierden la vida los dos hermanos Rodríguez, pero Joe se queda allá en Europa y pasa de un equipo a otro, a otro, a otro. Trabajó con Emerson Fittipaldi, trabajó con Jackie Stewart y terminó su carrera, larguísima carrera, con el equipo McLaren de Fórmula 1. McLaren, si ustedes voltean a verlo ahorita, andan dando lástimas, comparado con lo que era entonces. No sé cuántos campeonatos mundiales, pero son más de 6, 7 que ganó McLaren con Joe Ramírez como jefe de equipo o jefe deportivo o coordinador. Tuvo varios puestos dentro de la organización de McLaren cuando estaba a cargo del equipo Ron Dennis. Y tiene anécdotas y tiene una forma de ver la vida. Yo había leído su biografía hacía poquito, la escribió en inglés porque en México es muy poco conocido
Y el libro, más que hablar de Fórmula Uno, habla de la vida, habla de seguir las pasiones, de confiar en la gente, de que la gente confía en uno, que la confianza no se pide, se da, de su relación con Ayrton Senna da Silva a un nivel de cuates, de mística, de dos latinos que no eran comprendidos por el mundo frío europeo de las estadísticas y los datos, sino que estaban como en una misión por Dios, o al menos así lo veía Ayrton Senna y un poquito lo consideraba así Joe. Nos vimos con Joe Ramírez para la entrevista en un restaurancito, en un café frente al parque de la Narvarte. Primero nos vimos en el Fishers y de ahí nos fuimos a un cafecito que creíamos más callado, había un poco de ruido. Total, cuando termina de encantarnos con su historia romántica de una época del automovilismo, donde los pilotos eran como caballeros en armadura y él era como el Sancho Panza de cada uno de ellos, con estos constructores de autos de la vieja guardia que hacían los coches de Fórmula Uno literalmente en el garage de su casa, donde un Ken Tyrrell pudo construir un auto de 6 ruedas y solo le dijo a su staff, y el staff era una familia tan unida, aquel equipo, que no le dijeron ni a la esposa. Uno de los pilotos se enteró que el auto tenía 6 ruedas cuando lo destaparon y todo lo vio al mismo tiempo que todo el mundo, porque cuando se decían, oye, te doy mi palabra, se la daban y todo el mundo había prometido no decir nada. Total, terminamos la entrevista y se acercó una señora que estaba atrás de nosotros. Nosotros no la notamos porque al principio estaba platicando y luego decidió callarse y todos en su mesa decidieron callarse para escuchar lo que nos estaba contando Joe Ramírez y al final se acercaron y le pidieron un autógrafo preguntándole quién era, que eso es lo fantástico. O sea, sin saber realmente lo que había conseguido este hombre, les encantó tanto su historia que le pidieron un autógrafo sin saber quién era, no sabían cómo se llamaba y no sabían todos los campeonatos que había logrado este sujeto en la Fórmula Uno. Y bueno, los que entrevistamos, los que somos líderes también tenemos nuestro corazoncito y nuestros miedos y sí hemos entrevistado a más de 4.500 personas y les prometo que, y hablo por Ivonne Bacha y por Marcela Ramos y por Eva Ábalos y por Jesús Isaac González y un servidor, nos podemos nerviosos antes de algunas entrevistas, yo creo que de la mayoría, y yo creo que muchos dejaríamos de trabajar en lo que hacemos en líderes si de repente ya nada nos sorprende, si ya nos da lo mismo o si no nos ponemos nerviosos. En realidad es un sentimiento que al final uno termina compartiendo y recordando con mucho gusto. Recuerdo la entrevista con Germán Robles, el actorazo, el primer actor Germán Robles, que hizo en Vampiro ahí por la época al terminar la época de oro, creo, hizo la película que se llamaba El Vampiro y luego hizo a Jesús, creo que en teatro. Durante muchísimos años fue el protagonista de la obra de teatro La Dama de Negro, que espantaba, con una voz de esas que hacen cimbrar los muros y los huesos de las personas que lo están escuchando. El caso es que yo me enecié para entrevistar a Germán Robles para nuestro programa de televisión, que entonces tendrá hace 12 años, yo creo, teníamos se llamaba Canal 40, lo que hoy es ADN 40, que ha sido nuestra casa en televisión, mucho tiempo lo fue. Entonces me inicié en conseguir una entrevista con Germán Robles porque lo admiro mucho, porque conocía su historia, porque era un chico que había llegado de niño a México y que sentía a México como propio, aunque era español, que llegó con esta oleada de refugiados de la Guerra Civil Española, que cuando era pequeño su papá estaba participando con los rojos, estaba en contra de Franco y lo arrestaron. Y luego algún día que andaban en la calle, él y a su mamá también la arrestan. Y se queda Germancito chiquito en medio de la calle y era muy pequeño, no sabía dónde vivía, no se sabía su dirección y no se sabía ni su apellido. Le preguntaban cómo te llamas y pues Germán, ¿y dónde vives? Pues en mi casa. Total, lo llevaron a una comisaría
y la policía no sabía qué hacer con el niño, que no sabía, entonces se lo iban a llevar a donde está el equivalente del DIF en aquel tiempo de su pueblo, hasta que de repente dice el niño que tratando de explicar dónde vive, vivo enfrente de una lavandería que está junto al café. Y resulta que un policía tenía un tío, un primo, que tenía un café junto a una lavandería. Venturosamente pueblo chico, sí era exactamente la lavandería que estaba enfrente, se comunicaron con la vecina, total, soltaron a la mamá y Germán pudo regresar a su casa con su madre y luego el papá pagó para que se vinieran a México huyendo. Y esa era, yo creo que la anécdota menos entretenida en la vida de Germán Robles, que tenía anécdotas para aventar arriba. No sé si recuerdan la serie de El auto increíble, Kit, el auto increíble, con David Hasselhoff como el protagonista que manejaba el coche, porque el coche en realidad era el protagonista. La voz metálica que tiene el coche es de Germán Robles. Germán Robles era la voz de Kit, el auto increíble, y le habían preparado una gran paramaya tecnológica para que hiciera esta voz computarizada. Y cuando llegó Germán a hacer la voz, todo se había descompuesto, nada servía, y él les dijo, a ver niños, pásenme un vaso, les voy a enseñar cómo se hace esto. Y hablaba, puso el vaso encima del micrófono y él hablaba por un lado, y esa es la voz de Kit metálica que Germán Robles sabía cómo resolver este tipo de cosas. Y yo quería entrevistarlo y que nos contara esto y más. Total, el día anterior a la entrevista invitan a Germán Robles a una estación de radio. El titular que había pedido la entrevista con él, no sé qué le pasó, pero no estuvo en la entrevista con Germán. Y el chico que lo entrevistó no tenía idea de con quién estaba. Y Germán le dio una revolcada. Él se terminó haciendo cargo del programa. Él mandó a comerciales. Más bien, él le decía al conductor que mandara comerciales. Y fue angustioso escuchar esa entrevista. Y al otro día, obviamente, yo fui muerto de miedo a entrevistar a Germán Robles. Como iba para televisión, iba yo con un crew algo grande, con nuestra productora, con un par de camarógrafos, un asistente y me acompañó venturosamente Marcela Ramos, que sabe muchísimo de teatro. Y yo me quería agarrar de ella y dije, bueno, ella sí sabe de lo que vamos a hablar, entonces de cualquier problema, ella me salva. Pero por cuestiones de hacer televisión, sentaron a Germán Robles en un escritorio y en una silla muy alta y a mí en una sillita muy baja frente a él, que no era muy alto, pero me quedaba arriba. Y apenas me saluda con ese bozarrón, todo el mundo se hace hacia atrás. Entonces me dejaron ahí solito y yo muerto de miedo. Afortunadamente el tipo era un encanto. Hice como 5 preguntas y con eso bastó para que hablara hora y media. Generalmente para el programa de televisión duraba como media hora en tiempo real, había material útil como 20 minutos y grabábamos más o menos 35 o 40 minutos y siempre me cortaban. Bueno, cambiaron los discos o los cassettes, no sé qué usaban en esa época, porque nadie se atrevió a interrumpir a Germán Robles en la locución que nos estaba dando, en la clase de vida que nos estaba dando. Recitó y se paró y actuó y dio unas líneas y nos... De esas entrevistas que al final en realidad uno quiere aplaudir. Pero voy a terminar en una nota baja, en una nota triste, llena de desgracias, porque eso también nos ha sucedido. Y es una serie de entrevistas que hicimos con, primero, el staff de presidencia cuando Felipe Calderón era el presidente de México. Entrevistamos a todo su staff, el staff de la oficina presidencial. El jefe del staff entonces era Juan Camilo Muriño, quien nos dio una muy bonita entrevista a Raúl Ferráez y a mí en su oficina en Los Pinos. Habló mucho de sus hijos, de cómo empujaba y empujaba y empujaba y hacía tiempo para poder verlos y cómo organizaba o se organizaban o se unía a la organización de un partido de fútbol en los amplios
Jardines de los Pinos para poder convivir con ellos y también los otros miembros del staff que tenían hijos de la edad porque tenían 7, 8 años. Planeamos para comenzar el año con la entrevista del staff, incluida la entrevista con Juan Camilo Muriño. Y terminando el año nos enteramos que Juan Camilo había renunciado como jefe del staff porque el presidente lo había nombrado secretario de Gobernación. Entonces hacer Photoshop con la fotografía, quién entra, quién sale, quién se queda como jefe de la oficina, quién no, quién sí, y a rehacer esa portada y la sacamos con los cambios que había hecho. Adelantamos otra portada que teníamos ya preparada porque Alejandro Martí había vendido los gimnasios y las tiendas a Alfredo Harpelú. Enamorados ambos empresarios del asunto deportivo, nada más hay que hacerle una pregunta a Alfredo Harp de béisbol y uno tiene para entretenerse un buen rato. Entonces, les llevamos un guante, les llevamos pelotas de béisbol. Me firmó, recuerdo, tengo una pelota de béisbol autografiada por Alfredo Harp, que tengo como un tesoro. Y en esta portada donde salieron el equipo de Harp, incluyendo a Alfredo Harp Calderón y su hijo, y el equipo de Alejandro Martí, como los que lanzaban, como los que vendían, había un cintillo arriba de esta portada con la entrevista de Juan Camilo Murillo actualizada al secretario de Gobernación que recién asumía funciones. Esta portada la recordamos, cada que la veo tengo un sentimiento encontrado de cosas dentro de mi víscera cardíaca porque a los pocos meses de que la sacamos, el avión el que venía de regreso, Juan Camilo Muriño, se estrelló y murieron todos a bordo. Y también a los pocos meses de que sacamos esta portada nos enteramos que el hijo de Alejandro Martí, Fernando, había sido secuestrado y asesinado. Y a los pocos meses el hijo de Alfredo Harpelú, Alfredo Harp Calderoni, falleció de un paro cardíaco, un chico muy joven, muy apuesto, y es una portada que me lleva a la tristeza porque eran futuros que no tuvimos en una democracia como la mexicana. Cualquier vida joven puede florecer y puede llegar a ser una historia de éxito para que contáramos. Las estábamos contando nosotros seguramente como a la mitad, tanto de Juan Camilo Muriño, tanto de Alfredo Harp Calderoni, y seguramente también Fernando Martí dentro de unos años hubiera terminado contando su historia en nuestras páginas. Y lamento dejarlos en esta nota triste, en la segunda entrega de el podcast de líderes mexicanos. Muchísimas gracias si me escucharon hasta aquí. Nos escuchamos la siguiente semana. Vamos a tener un programa, una entrega muy dirigida a las líderes mexicanas, porque la vamos a subir el podcast el 9 de marzo, que es un día sin nosotras. Y hay muchísimo que decir respecto a las líderes mexicanas, al techo de cristal, al que yo llamo de repente el domo de concreto y a quienes la han atravesado y gente que yo admiro en todos los sectores hemos encontrado líderes mexicanas extraordinarias y les queremos contar de algunas de ellas. Entonces, reitero el agradecimiento porque nos acompañaron hasta ahorita y nos vemos en la siguiente entrega del podcast de líderes mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista Reimundo, soy el director de estrategia digital de líderes. Hasta luego.